Grabando. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos lo que sea para los que estéis escuchando cuando sea esta clasecilla de este martes de diciembre, antes de Navidad. Y le hemos titulado Teoría de las categorías, nada menos. Esta va a ser una clase difícil, para variar, pero entretenida como pocas, y además muy sustanciosa. ¿Por qué? Porque las categorías, que es de lo que va esta clase, es uno de los fundamentos, de las cosas vitales para el pensamiento. Mi querido Hartmann, Nicolai, dice que las categorías vienen a ser algo así como los músculos del cuerpecillo, ¿verdad? Sin ellas no habría movimiento, no podríamos hacer nada, estaríamos muñecos, ¿no? Y las categorías son aquello, como los músculos, que nos permite, para empezar, conocer el mundo, verlo, conocerlo, aprehenderlo, o sea, hacernos cargo de él, llevárnoslo a casa de alguna manera, llevárnoslo puesto. Pero de la misma manera que los músculos no son el movimiento, las categorías no son el mundo. Esto, como veremos, tiene su miga y su cosa. Entonces, vayamos a la pizarra. Toda ontología, dice aquí, como Dios manda, consta al menos de una teoría de las categorías y una teoría de los cambios. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es una ontología? La ontología es la ciencia del ser como ser, del ser en tanto que es. Vamos, las cosas son, ¿verdad? En general, está el mundo lleno de cosas que van y son. ¡Qué putada! Bueno, pues los filósofos desde hace muchos siglos estudiamos ontología. Y la ontología es la ciencia de las cosas que son en tanto que son, en la medida en que son. Y cómo es que son. Y cómo es que siendo dejan de ser lo que son y se convierten en otra cosa, como visto un marrón. Por eso, toda ontología, como Dios manda, se compone de dos cosas. Una teoría de las categorías y una teoría de los cambios. Lo que está quieto y lo que se mueve, ¿verdad? Lo que está y lo que pasa, como dice ahí abajo. Vale. Entonces, ¿por qué os voy a contar todo esto? Porque vamos a estudiar teoría del arte, camaradas. Entonces, vamos a ir viendo pensamientos, vamos a ir viendo teorías, vamos a ir viendo diferentes formas de concebir el arte. Y invariablemente nos tendremos que preguntar por qué narices unos enfatizan unas cosas, otros otras, y hasta qué punto se puede variar esta especie de localización del énfasis. De esto tratará la teoría de las categorías, pero tengo que introduciros un poco más en ello. Hemos dicho que la ontología constaría entonces de una teoría de las categorías, que es una teoría de lo que nos es dado conocer, de lo que nos es dado ver, de lo que podemos aprender, y una teoría de los cambios. Cuando hemos hablado de los modos de relación, traigo una clase por ahí de la modalidad, de lo necesario, lo posible, lo efectivo. Eso se acercaría a una teoría de los cambios, como algo que es meramente posible, es decir, que puede ser, puede no ser, se hace efectivo, y como al hacerse efectivo se revela necesario, y como siendo necesario se convierte en contingente, y siendo contingente pues deja de ser efectivo y al final acaba por ser imposible. Esa especie de flujo, ya sé que es complicado, daremos una clase sobre esto, otra más, las que queráis. Esto, que sería una teoría de los cambios, necesita, de alguna manera, antes o durante o después, o necesita como compañerillo vital una teoría de las categorías. Vamos a ello, vamos a ver esto de las categorías. Las categorías se entienden muy fácil en cuanto os doy ejemplos, ¿no? Cuando salimos a la calle, vemos el mundo y tal, inevitablemente aplicamos categorías. Aunque no estudiéis filosofía, da igual aplicáis categorías. ¿Por qué? Porque vais por la calle y veis a una personilla y veis a una personilla. Categoría, la primera que está puesta ahí arriba. Unidad, pluralidad. Cantidad, cualidad. Si en vez de una veis varias, os fijaréis en la cantidad o os fijaréis en la cualidad. Y las distinguimos. Son como, por así decir, como esas lentes que te ponen los ópticos cuando vas a mirarte las gafas, ¿verdad? A mirarte la vista, que te ponen una especie de gafas monstruosas y te van poniendo cristalillos, tic, 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 y que te marean como una perdiz. Bueno, pues esos cristalillos que vamos quitando, poniendo, son las categorías. Nos permiten, pues como epiblas, ¿verdad? Lejos, cerca, uno, pocos, muchos y tal. Nos sirven para ordenar el mundo, nos sirven incluso para percibirlo. Es decir, y ahí entramos en la discusión que viene abajo, predicados o principios. Nos sirven para ordenarlo, nos sirven para percibirlo, incluso nos sirven para construirlo. En función de las categorías que tenemos, vemos unas cosas y dejamos de ver otras. Hay unos límites que son, por así decir, que nos atañen como especie, antropológicos, ¿verdad? Hay sonidos que no podemos escuchar y los chuchos sí.
o cosas que no podemos ver y los políticos sí. Ay, perdón, que estoy liándome. Y hay cosas que nos atañen como especie y hay cosas que nos atañen como sujetos, porque como por nuestra conformación, lo típico, ¿no? Los esquimales ven no sé cuántos tonos de blanco, los amazónicos no sé cuántos tonos de verde. No voy a dar ningún ejemplo de políticos. Entonces hay límites categoriales, por así decir, ontogenéticos, que tienen que ver con la especie, y filogenéticos que tienen que ver con el individuo, ¿vale? Hasta ahí claro. Para construirlo, aprenderlo, ordenarlo y deformarlo, evidentemente, todo eso es lo mismo, es de alguna manera la misma especie de trama, ¿verdad? La gran discusión, o una de las grandes discusiones en torno a la historia de la filosofía y en torno al tema de las categorías, es si las categorías son predicados o principios. Muy fácil de entender. ¿Qué es un predicado? Es algo que decimos acerca de algo. Yo voy y digo, ese cuerpo es 1, o esa masa son 10, o persisten en el tiempo, o están cambiantes. Y son predicados, son cosas que yo digo de algo, ¿verdad? Y ese decir yo de algo se limita ahí, no afecta, por así decir, a lo que es la cosa, a lo que es el cuerpecillo que sigue a su marcha y me ignora, es lo que yo digo de eso. Eso sería un predicado. Y un principio sería, en cambio, cuando diríamos que a partir de nuestras categorías, a partir de nuestra percepción, de hecho construimos el mundo, como se decía por ahí abajo. Vale, son dos posturas opuestas y las dos evidentemente están equivocadas. Evidentemente, cuando vemos el mundo, no solamente predicamos de él como quien dice cualquier cosa, como quien oye llover o como quien dice chorradas, sino que al decir algo de las cosas, evidentemente decimos algo de las cosas. Es decir, algo de lo que decimos tiene que ver con el ser mismo de la cosa, pero eso no agota el ser de las cosas. Ojo, porque esto es importante, y eso es de nuevo un hallazgo de nuestro querido Nicolai Hartmann, que en plan Hamlet dice que las categorías son más que predicados y menos que principios. Es decir, son siempre más que meramente una proferencia o una opinión o un exabrupto nuestro, pero no llegan a ser, por así decir, constitutivos, no llegan a ser completamente definitorios, no llegan a agotar jamás el objeto, que por otra parte está bien que así sea, ¿verdad? Con ello quiero decir, con las categorías, que efectivamente nos dan cuenta y razón de algún modo de lo que es el mundo, pero que no lo agotan. Así de sencillo. Con eso nos quitamos la disputa enorme entre neocantianos, pesadillas, y constructivistas, ¿vale? Sustancialistas, perdón. Y nos quedamos con la frase de Hartmann: las categorías son siempre más que predicados y menos que principios. Y vamos jugando. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros en estética? Se me está apagando el fuego, tengo que echar leña. No os vayáis. Perdonad, que si no echo leña al fuego se me apaga y tengo que hacer la cena. Vale, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Me diréis. Pues nada, muy sencillo. En estética, cuando hacemos teoría del arte, cuando vamos a un museo, el domingo estuve con mis niños en el Museo del Prado, nos echándonos unas risas viendo cuadros patéticos de reyecillos y de cortesanos. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues cuando vemos cualquier obra de arte, cuando vemos cualquier cacho de mundo, y lo vemos desde un sentido estético, si queréis. Ahora te contesto, Cala, que te he hecho una pregunta muy larga. Cuando vemos una obra o cuando vemos cualquier objeto y lo intentamos aprender estéticamente, inevitablemente, de la misma forma que nos sucede cuando vemos el mundo en general, aplicamos categorías. ¿Cuáles podrían ser estas categorías estéticas? Por ejemplo, a la pizarra: forma, contenido; expresión, representación; sencillez, complejidad; altura, anchura del valor. Ahora os explico esto. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente hay gente que ve o oye o circula por una obra de arte y le presta más atención a la forma. Es decir, sus gafas, los cristalillos que se ha ido poniendo delante, son más capaces de ver la forma y en cambio ignora o prescinde o no llega, ni siquiera llega a ver el contenido, ¿verdad? O hay gente que en cambio se acerca a las obras de arte en la medida en que son expresión de algo, de un sentimiento, de una pasión, de un miedo, de lo que sea. Y en cambio hay otros, tanto artistas que lo hacen como espectadores que lo buscan o lo ven, que lo entienden más como una representación, es decir, como una especie de copia, de mímesis, ¿verdad?, de reflejo de la realidad. Lo mismo con la sencillez, la complejidad, o la altura y la anchura del valor. Hay poetas, Rilke, por ejemplo, ¿no?, que hace poemas pues difíciles de entender, o Mallarmé, que son solamente para unos pocos, cuyo valor, es la palabra clave, cuyo valor reside precisamente en esa altura del valor, en ese hecho de que sea
complejo llegar a él, y que cuando llegas obtienes las satisfacciones que obtengas. En cambio hay otros, como Pablo Neruda en el Canto General, que optan más por la anchura, es decir, que lo que pretenden hacer es generalizar, por así decir, la base para que el máximo de gente llegue a verlo. ¿Y quién coño llama a estas horas? Muerte y destrucción, perdonad. Entonces, de esto irían las categorías estéticas. Perdonadme que lea la pregunta de Cala, porque no todos perciben las mismas categorías. Uno puede percibir una cualidad de un objeto de experiencia y otro algo muy diferente. Muy bien, claro que sí. Iremos llegando a esto. Cala, guárdame esa cuestión para un pelín más adelante, ¿vale? Un poco más adelante y hablamos de esta historia. ¿Por qué? Porque al ser las categorías más que principios más que predicados y menos que principios, siempre más que predicados, más que meros enunciados arbitrarios, y menos que principios, o sea, determinaciones de lo que las cosas son en realidad, vamos a tocar una fibra muy concreta que tenemos que ver más adelante, ¿vale? Os he dicho que entonces, igual que tenemos categorías para ver el mundo en general, para aprenderlo, ordenarlo, deformarlo, construirlo, en este sentido que decimos, habría categorías estéticas. Y que esas categorías estéticas no siempre usamos las mismas, no todas las culturas utilizan las mismas, aunque se repiten y van más o menos reapareciendo, ¿verdad? Y no todos los artistas, las escuelas, las poéticas, ni mucho menos los espectadores, utilizan o de alguna manera, ven las obras de arte a través de las gafas de esas concretas categorías estéticas. Esto de entrada nos vendría muy bien, y por eso quería contároslo hoy, porque quería iniciar una serie de clases, seguramente en el segundo cuatrimestre tendrá que ser, en que fuéramos repasando un poco las principales teorías del arte. Para eso esta asignatura de teoría del arte, ¿verdad? Las principales teorías del arte del siglo XX, porque me he dado cuenta, sobre todo la gente de historia, pero también la gente de filosofía, ¿no?, que buena parte de los autores que son fundamentales para entender un poco el pensamiento en estética no los manejamos habitualmente, no los manejamos y nos perdemos, ¿no? No sabemos quién es quién, de dónde sale y tal. Pues bien, por ejemplo, hay una escuela, la escuela de la pura visibilidad, importantísima escuela de principios del siglo XX, que de alguna manera coge la categoría de la forma y la convierte, la forma estética, y la convierte como en la gran lente, en el gran ojo a partir del cual ven todo. Ahí tenemos a Fiedler, a Hildebrand, a Lois Rills, Böcklin, Focillon. Os suena alguno, ¿verdad?, de todos estos. Sería bueno, ya que veis esta clase, los que la veáis y podáis leer la pizarra, que investiguéis en estos autores y veáis cómo han construido toda una estética a partir de el énfasis, o por así decir, la prioridad prácticamente absoluta en una determinada categoría. Esto es importante porque apenas pasan 20 años nos encontramos con otra escuela de teóricos del arte que enfatiza otra de las categorías, en este caso la de contenido simbólico. Y ahí tendremos a Warburg, a mi querido Cassirer, a Susan Langer, que era su discípula norteamericana, a Panofsky, que lo habréis leído seguro, a Cesare Ripa, el de la iconología. Y ahí tenemos otra forma diferente de encarar el arte. Si bien los de la pura visualidad le daban bola a la forma y a la evolución, incluso Focillon en un texto que tenéis colgado en el ALF, lo subí porque es uno de mis libros preferidos, muy breve, muy manejable, se llama La vida de las formas. La vida de las formas analiza las formas como si fueran los sujetos agentes, como la sustancia, la vidilla misma de la experiencia estética, ¿verdad? En cambio, 20 años más tarde, Cassirer hace un estudio de los lenguajes simbólicos y de los contenidos, por así decir, de las obras de arte. ¿Qué pasa? Cuando dos de estos teóricos los sueltas en un museo o los sueltas en la calle, verían cosas diferentes. Pondrían en primer lugar, es como unas gafas de ver de cerca o de ver de lejos, verían de hecho determinados aspectos de la obra de arte o verían determinados otros aspectos de la obra de arte y construyen sus teorías sobre ello. Por eso os cuento que esto es relevante, porque lo que vamos a encontrarnos en la mayoría de las escuelas de pensamiento de historiadores o de teóricos del arte va a ser una especie de, ¿cómo le llamaría?, de estética monocategorial. Lo que veremos en la historia del pensamiento artístico y en la historia de las poéticas también, ¿no?, es que sucesivamente se descubre el Mediterráneo de una determinada categoría, se descubre la importancia, el peso de una determinada óptica de acercarnos al arte y se construye toda una teoría en torno a la importancia, a la centralidad de esa misma categoría. Entonces nosotros como teóricos del arte está bien, es lógico que le tengamos más simpatía a unos que a otros, que nos caigan mejor, que se acoplen mejor incluso con nuestra propia sensibilidad, ¿por qué no?, nuestros intereses, pero nuestra obligación será siempre de alguna manera construir mapas
de estas diferentes estéticas monocategoriales, de una única categoría, ¿verdad?, o un grupo de categorías, y ser capaces de sobrevolar un poco por encima, de ser elegantes, ¿verdad?, y de verlas venir, y de saber que cada cual tiene su cacho absolutamente irrenunciable de lucidez, y si queréis de verdad, de oportunidad histórica, y que cada cual necesita, como de el aire, complementarse, apoyarse en las demás estéticas monocategoriales que irán surgiendo alrededor. Construir una especie de mapa, de planisferio, donde aparezcan todas esas teorías, todos esos pensamientos categoriales, va a ser una de las misiones que teníamos que tener, que tenemos cada generación de teóricos, de historiadores del arte. Sí, una urdimbre es una muy bonita palabra. Mira, me gusta eso de la urdimbre. Me lo voy a quedar. Os he ido poniendo más ejemplos aquí en la pizarra de diferentes estéticas monocategoriales con las que quiero que vayáis familiarizándoos, pero no obstante no vamos a hablar hoy de ellas, el tiempo, como siempre, porque lo que voy a hacer es a dar una clase sobre cada una de ellas, y vamos a ir hablando, pues lo que hemos visto, de la escuela de la pura visualidad, de Fiedler, de Hildebrand, de Bittkower, de todos estos, de la escuela del contenido simbólico, de Cassirer, de Langer, de Panofsky, de la iconología, de Warburg. Aquí hablaríamos más bien de la gente que hace énfasis en el carácter construido de la representación, frente a los que abogarían por una especie como de reflejo mecánico, natural o algo así. Pues estos, Gombrich, sobre todo en Arte e Ilusión, o el ensayo este sobre el caballo de juguete, pues enfatiza e investiga sobre este carácter construido, casi convencional, que tiene, o Arnheim desde la escuela de la Gestalt. Todo esto lo iremos viendo, le dedicaremos, insisto, una clase, al menos una clase a cada una de estas escuelas, ¿verdad? Estéticas monocategoriales. Otras serían las estéticas de la recepción, que se basan en el papel fundamental del espectador, que recibe datos, los reordena y los estructura, y ahí es donde dicen los de la recepción que radica la madre del cordero. Las hermenéuticas, basadas en la interpretación de textos, en el movimiento interpretativo, es una variante de la estética de la recepción, yo entiendo. Las estéticas comprometidas políticamente, que se niegan a tomar en consideración el peso de la forma o el peso del contenido simbólico, y que todo el tiempo van a indagar en las raíces políticas de aquello que entendemos como arte, y de su estatuto y de su distribución. Las estéticas psicoanalíticas, todas ellas son de alguna manera estéticas monocategoriales, con las que yo os pediría que, en un esfuerzo prácticamente científico, si queréis decirle así, o de ecuanimidad filosófica, si lo preferís, cada cual, que no es bueno de entrada comprometernos con ninguna de ellas, ¿verdad? Es bueno dejarlas fluir, que nos cuenten su cosa, ¿no?, que nos vendan su enciclopedia, y una vez nos la han vendido la colocamos en la estantería y la colocamos al lado de la otra y de la otra y de la otra. Pero eso, el no comprometernos con estéticas monocategoriales, tampoco nos debe hacer caer, camaradas, en relativismos estériles, como dice la sabia Pizarra. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, porque no todo vale. ¿Vale? Porque está bien tener esta enciclopedia, la Larousse y la británica y el diccionario de la RAI, pero nada más o nada menos, o las que hagan falta, pero no todas las del mundo, porque no queremos porque B, no hay tantas, ni va a haber tantas. ¿A qué voy con que no hay tantas o no va a haber tantas? A lo que voy es a que esta especie de mapa categorial, de alguna manera, es el duplicado, es la impronta del mapa de nuestra propia capacidad, de nuestra propia sensibilidad, de nuestro propio conocimiento estético. Entonces no va a darse el caso de que cada uno individualmente tengamos una especie de recepción estética o de esquema categorial completamente ajeno al de los demás. No, va a haber grandes coincidencias, va a haber grandes solapamientos, va a haber intersecciones de conjuntos. Nos vamos a encontrar, nos guste o no nos guste, aunque seamos unicornios, como decíamos antes, nos vamos a encontrar y nos vamos a tramar en alguno de ellos, ¿vale? Y eso es importante que suceda. Sobre todo en estos tiempos de posmodernidad y de tanta crisis y tanta gaita, es importante que seamos capaces de hacer un mapa claro, lúcido y tramado de todas esas categorías estéticas, y que veamos que no nos queremos perder ninguna fundamental, porque precisamente nos jugamos el tipo, nos jugamos la especie, nos jugamos la sensibilidad en ello. Pero cuando las tengamos, las tramamos y las ordenamos. Y entonces pasaremos a una teoría de los cambios, que sería propiamente a lo que yo he estado llamando siempre una estética modal, o sea, una estética de los modos, de lo necesario, lo posible, lo efectivo, etcétera, etcétera.
esta inversión histórica, ¿no? Y estamos en historia del arte. Sí, a mí me ha sorprendido esto, por eso he ido virándolo hacia ahí, porque yo entendía que la gente que hacéis historia del arte pues estaríais muy familiarizados, pues eso, con Alheim, con Gombrich, con Barbour, con Cassirer, que son historiadores del arte, como Panofsky, ¿no? Que son teóricos y que los manejaríais así como en el día a día, y me parecía un poco redundante volver a incidir sobre sus textos, pero me sorprende ver que no es tanto el caso, al menos la gente que tengo yo en Fuenlabrada no está manejando estos autores. Y ya no es que no los maneje, que es serio y grave, es que tampoco lo sabemos ubicar muy bien, y nos falta los países del mapa y nos falta el orden del mapa, así que estamos jodidos y vamos a empezar a hacerlo, ¿vale? Así que bueno, esa era la idea para mí hoy, explicaros la noción de categoría, la teoría de las categorías, explicaros que son más que predicados y menos que principios, más que sobrino y menos que hijo, explicaros que en estética también tenemos categorías, que esas categorías son, hemos dicho, como los cristales de las gafas que se pueden superponer unos encima de otros, no tenemos por qué tener un solo cristal. En las ópticas, si os fijáis, cuando acabamos viendo bien nos han puesto como 3 o 4 cristales uno encima de otro, mejor así o así, así o así, tac tac, y al final cada cual en función de cómo estamos tenemos nuestro repertorio de cristalillos, ¿verdad? Pues ese repertorio de cristalillos sería el repertorio de categorías estéticas que nos permiten aprender la obra de arte, ver algo por ahí y decir, ay va, cómo mola esto, sea una obra de arte o sea una pintada en la calle o sea un atardecer precioso, nos da igual. En cualquier caso es que si no tenemos categorías no podemos ni siquiera aprender eso, no podemos ni siquiera verlo. Las categorías son las que nos permiten caer en la cuenta, caer en la gracia de eso que estamos viendo y hablar de ello, comunicarlo, decir, fíjate qué cosa, ¿no? Y en esa qué cosa ahí entramos, fíjate qué color, fíjate qué mensaje, fíjate que lo que sea, ¿verdad? Entonces tenemos que ser capaces de establecer cuál es el mapa de nuestras propias categorías estéticas, y podemos reinterpretar todo el aluvión de datos, de librillos que cada maestrillo ha hecho, ¿no?, en la historia del pensamiento estético, precisamente como reiteración, acumulación, despliegue de diferentes categorías estéticas. Os sugiero que si andáis indagando en autores de estos, de los que hemos mencionado, desde Fiedler, Rills, Hildebrand, todos estos hasta los que queráis, que indaguéis cuáles serían, a vuestro juicio, las categorías estéticas que organizan su pensamiento, y que a partir de ahí veáis si las incorporáis o las desecháis o qué hacéis con ellas. Esa sería la cosa. ¿Qué tal? No ha sido tan difícil, ¿no? A ver, vamos a ver, que el riesgo de la categorización es que se acabe convirtiendo en artefactos pluralizantes. Claro, camarada, estás fino y cala. Por eso hemos dicho al principio, que habrá que volver al principio, taca, 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 a ver, vuelta, a la primera pizarra, que toda ontología, como Dios manda, consta de una teoría de las categorías y una teoría de los cambios. Claro, si solamente tenemos una teoría de las categorías, tendríamos una especie de visión estática del mundo, veríamos las cosas como las vemos, pero tenemos que explicar también cómo cambiamos el modo de ver las cosas, cómo vemos que lo que estaba ya no está, ¿sabes? O cómo aparecen unas cosas en un primer plano o cómo se van alejando. Esa teoría de los cambios, os lo he dicho al principio, sería propiamente lo que yo he llamado siempre una estética modal, una estética basada en los grandes modos de organización del ser. ¿Ok, McKay? Vale, perfecto. Ese es el juego. Por eso en la primera página decíamos que de lo que trata cualquier ontología, o sea, cualquier teoría, de cualquier pensamiento mínimamente articulado, ¿verdad?, tiene que tener estas dos fases, lo que está y lo que pasa. Una casa al lado de un río, y ya con esto cerramos la clase, es otra de mis citas preferidas, que me la vais pillando todas, de Lezama Lima, el poeta cubano, si lo conocéis. Y Lezama Lima decía que la imaginación era precisamente una casa al lado de un río. Es decir, la imaginación, la generatividad estética siempre va a tener esos dos componentes, lo que está y lo que muta, lo repertorial en nuestros términos y lo disposicional, ¿verdad?, lo que constituye una colección de objetos que nos permite situarnos, orientarnos, y lo que nosotros hacemos con esos objetos, que son las disposiciones. Claro, ahí tenemos una cosa y la otra. Esto es un momento analítico, quiero decir, estamos haciendo una disección de lo que hay, ¿verdad?
repertorios, disposiciones, paisaje, lo que está y lo que se mueve, en fin. Lo que va a pasar, lo que es interesante es cuando todo esto empieza a fluir y la casa al lado de un río se convierte en una casa que flota dentro de un río, o un río que es una casa, o lo que queráis. Pero el momento analítico, de nuevo científico, y perdón con la pedantería, supone siempre separar, disgregar y pensar las cosas como funcionan. En el momento estático, en el momento repertorial, vamos a estudiar precisamente, como teoría de las categorías, en qué momentos teóricos se sitúan los diferentes pensadores. Para mí lo importante de esta clase, de esta noche, es que nos acostumbremos a pensar con esa fineza, que nos evite caer en la trampa de las estéticas monocategoriales, que no venga ningún vendedor de enciclopedias a la puerta, que nos venda la suya y que ya solamente veamos el mundo con la suya. No, compañeros, va a haber unas cuantas, va a haber muchas, pueden seguir apareciendo, y nuestra misión, nuestra función, de alguna manera, es tener suficiente cabeza, suficiente fineza para poder pensar a varias voces, para poder aprender la lucidez, como he dicho antes, de cada una de estas estéticas monocategoriales. Muy bien, ahí, sí señor, la razón poética. Relativismo positivo que constituye las expresiones de su infinito desarrollo. Bueno, vale, yo no voy a meterme con palabras. Cada escuela de nuevo tiene sus palabras y las palabras vienen cargadas. Una de las cosas que me parece fascinante de Harman es que hace un esfuerzo. Harman era médico de formación, biólogo y filósofo, ¿no? Y eso se nota, maldita sea. Yo soy electricista, también se nota un poco. Entonces, una de las cosas fascinantes de Harman es intentar hacer un pensamiento lo más sobrio posible, o sea, intentar manejar las palabras con la máxima claridad y con la máxima, no sé, neutralidad, de alguna manera, que no haya cosas implícitas. A mí Zambrano me encanta, pero la noción de persona, la noción de infinito desarrollo, de alguna manera como que trasiega cierto cristianismo, yo qué sé, sabe Dios, hay que ir con tiento, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que nos va a interesar va a ser precisamente esa especie de apuesta por el pensamiento, o sea, tramado como a varias voces, el ser capaz de tornasolarlo, el no intentar reducirlo a una única categoría como quien se aferra a una tabla de salvación, ¿no? No somos náufragos, somos surferos. No tenemos miedo a ahogarnos, ¿verdad que no? Así que vamos a dejar que fluya y vamos a dejar de ir viendo las cosas y vamos a ir combinando. Bueno, camaradas, pues os voy a dejar porque van a ser las 8:30 y tengo que hacer la cena y tengo yo un amigo invitado a cenar. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Si os parece bien. Y si no, también yo creo que la semana que viene todavía haremos clase. La siguiente es martes. ¿Qué cae la semana que viene? La semana que viene martes es Nochebuena o 25, Navidad. Bueno, y voy a estar en casa solo seguramente, así que igual hasta me conecto de friki que soy. Si no, ya os pongo un mensaje en el foro, ¿vale? Venga, compañeras.